ya estamos de vuelta en el programa y llegó el momento de ponernos un poquito serios, porque en este segmento vamos a hablar acerca de la economía del hogar. Señor, señora, que usted está ahí en casa y de repente está padeciendo con los suelditos y no les alcanza, pues hoy un experto, él es Javier Cubas Dávila, es coach en finanzas y economía en el hogar y experto en ventas. Nos va a ayudar a facilitar cómo nosotros podemos manejar y a sentirlo un poquito más holgado en el hogar. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido al programa. Hola Grace, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Realmente es un honor poder estar aquí. Y más allá que de repente hay que ponernos serios en el tema económico, yo creo que más bien hay que ponernos contentos y alegres, porque en verdad en el momento que aprendemos a manejar nuestras finanzas personales o las finanzas en el hogar, todo se vuelve felicidad. Así es, pero muchos a veces padecemos, digo, me involucro porque en general la economía de nuestro país a veces no alcanza, ¿no? Y muchos tienen que hasta conseguir 2, 3 trabajos y es complicado, pero no está de más de que a veces nos asesoremos y llevemos un acompañamiento que va a ser mucho más fácil para poder resolvernos los problemas que podemos tener económicamente, ¿no? Ahora, para empezar, ¿cómo nosotros podemos manejar un hogar más armonioso con respecto a la economía? Hablamos de mamá y papá, ¿no? Perfecto. El primer ingrediente que tiene que existir básicamente en una familia, hablando del tema económico, definitivamente es la comunicación. El grave error que a veces cometemos es que de manera independiente se toma decisiones y a veces no sale como uno quisiera, como uno planifica, y a veces pues puede entrar incluso en deudas, ¿no? En situaciones o decisiones equivocadas hablando económicamente, y eso conlleva a que haya problemas obviamente en el tema de la casa, ¿no? Entonces el primer ingrediente para poder llevar unas finanzas sanas en casa es la comunicación, el transparentar realmente la economía en la casa. ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto gano yo? Exacto. ¿Y cuánto vamos a involucrar todo en la casa? Exacto. ¿No? Y también es importante que obviamente existan decisiones en común en cuanto a si hay una inversión, hay un gasto que realizar para que se lleve de manera correcta y adecuada. Es definitivamente que exista la decisión de ambos, ¿no? Exacto, qué bueno que lo recalques, porque muchos a veces dicen, no, es mi esposo, pero yo soy la esposa y yo manejo todo aquí, yo soy la que mando, ¿no? Y no debería ser así, en realidad deberían tener ambos la decisión, ¿verdad? Aunque en realidad creo que, a ver si nos confirman ahí los conscientemente, las mujeres son mejores administradoras, ¿sí o no? Mejores administradoras y las que toman las decisiones en casa, ¿no? Más inteligentes. Sí, pero ustedes son un poco más pensantes, más razonables, o sea, calmados para tomar las decisiones, ¿no? Y pues que se complementa. Pero, ¿cómo podemos hacer nosotros para poder identificar cuáles son aquellos gastos necesarios, los innecesarios, los viajes, las distracciones, porque también debemos tener en casa, ¿verdad? Claro. Primero hay que mirar la realidad, ¿no? Saber exactamente cuánto uno tiene de ingreso. Obviamente, si los dos trabajan, excelente. Si no, obviamente el ingreso total de familia que tienes que tener. Y de acuerdo a ese ingreso consciente que tenemos que tener, tenemos que hacer nuestra planificación de gastos. Porque el gran problema es que si nos viene una tarjeta de crédito, por ejemplo, y ¿cómo es la tarjeta de crédito? Entre comillas, entonces entre comillas no sale de mi presupuesto y es el engaño más grande que podemos tener, ¿no? Entonces al final terminamos gastando más de lo que ganamos. Entonces lo primero que hay que hacer es sentarse en familia y ver, ¿sabes qué? Esto ganamos, estos son nuestros ingresos. Hoy mira, hay un viaje para, no sé, para fin de año. Perfecto, entonces hacemos una planificación de ahorro. O a lo mejor, ¿sabes qué? Este fin de año no se va a poder. Mira, según el ahorro que vamos a hacer, el viaje todavía se va a poder dar en diciembre o fin de año del año 2026. Entonces, ser conscientes, transparentar obviamente la economía, hacer un análisis y hay que saber exactamente los gastos que tienes y de acuerdo a eso hacer tu programación de gastos. Y planificar, ¿no? Claro, ahí viene todo para poder planificar con tiempo. Ahora, ¿cuáles son aquellos problemas que suelen tener comúnmente las familias peruanas al administrar el dinero? El gran problema que tenemos es que no nos sentamos a escribir exactamente y a detectar cuáles son los gastos. Porque normalmente sí, sabemos cuánto ganamos. O sea, sabemos cuánto dinero nos ingresa, ¿verdad? Porque puede ser un sueldo, puede ser 1, 2, 3, ya pues 4 ingresos podemos tener quizás, ¿no? Algún negocio, etcétera. Sin embargo, los gastos son más de 20, 30. Pero nunca vas a poder corregir o mejorar
si es que tú no eres realmente consciente y tienes visible ese gasto. Y yo hablo mucho de los gastos hormigas. Un gasto hormiga es aquel pequeño gastito que, por ejemplo, no sé, te compras un chocolate, no sé, a la semana. Al mes ya vendría a ser simbólicamente, y al año, si tú sacas la cuenta, o sea, realmente hay montos significativos. Ya suma. ¿No? Entonces, hay muchos gastos que tenemos que detectar en nuestra economía que a lo mejor lo puedes obviar. O, por ejemplo, ¿no? De repente estoy en un pospago y de repente estoy con una tarifa alta, pero como no soy consciente de ese gasto, de repente no manejo, no negocio con la operadora y a lo mejor, oye, con los mismos beneficios puedo tener una mejor tarifa. Es verdad. Entonces, o de repente, ¿sabes qué? Mira, un secreto, por ejemplo, ¿no? Que nos ha funcionado muchísimo en casa. El tema de la terma de la ducha. Si lo dejamos prendida las 24 horas del día, te jala energía de manera impresionante. Pero si lo vamos a utilizar solamente media hora antes de ducharse y luego la apagas, vas a tener un ahorro. O sea, de repente uno dice, oye, pero Javier, solamente significa pues 5 soles, 8 soles. Pero ya si sumamos no solamente en un gasto, sino en varias actividades de la casa, al final nos vamos a dar cuenta que quizás hay muchos gastos sumamente innecesarios. Uy, qué importante todo lo que nos estás comentando, Javier. Pero hay algo muy importante que todos en el hogar deberíamos fomentar, que es el ahorro. ¿Cómo o qué estrategias tienes tú que presentas a personas que tú asesoras con respecto al ahorro en el hogar? ¿Qué estrategias podríamos implementar? Bueno, primero es importante, vuelvo a la raíz, que es ser conscientes del ingreso que tenemos. Y luego, en base al presupuesto, lo debemos dividir en 4 fases, se podría decir en 4 montos. El 50% de tu ingreso debe estar orientado al gasto común, a la alimentación, de repente al tema de alquiler. Lo básico y fundamental, ¿no? Que tiene que ver. Exacto, 50%. La luz, el agua, ¿no? El otro 20% debería ir a un fondo de ahorro de emergencia. Porque muchas veces, amigos, yo sé que obviamente ahorita nos estás escuchando y seguramente cuando ha habido una emergencia, uno lamentablemente no tiene ni siquiera un fondo de ahorro. Es verdad. Entonces es importantísimo para vivir y llevar una vida tranquila en familia, es siempre tener un fondo de ahorro. Y ojalá que ese fondo de ahorro nunca se utilice, ¿no es cierto? Esa es la idea, ¿no? El otro 20% es para gastos de diversión o incluso yo recomiendo que ese 20% adicional sea para un tema de inversiones. O sea, de todas maneras, una de las formas también para mejorar nuestra economía es generando algunas fuentes de ingreso. ¿Correcto? Y el 10% ya es para gastos de gustos, como digo yo. Los gustitos, ¿no? Que también es clave. Que es necesario, definitivamente es necesario. A veces uno trabaja tanto y se quiere dar un gustito, ¿no? Arreglarse el cabellito, las uñitas, ¿no? Verse bonita. Muy bien, muchísimas gracias, Javier, por venir al programa y explicar acerca de este tema, porque es también tedioso que todos ahí en casa a veces nos jalamos los pelos por querer estirar el dinero y hasta tenemos 7 chambas, como se dice, ¿no? Y no nos alcanza, pero este tema es importante y siempre, si ustedes están pasando por una situación complicada, busquen un asesoramiento. Y para ello, pues, pueden hacer llamado a nuestro amigo Javier. ¿Cómo te ubicamos en las redes sociales? Perfecto. En las redes sociales, básicamente en el TikTok, Instagram y Facebook, estoy como Javier Cubas Oficial. Javier Cubas Oficial es la única cuenta, obviamente, que tenemos. Así que, por favor, verifiquen. En TikTok tenemos más de 70,000 seguidores, así que es importante que verifiquen que obviamente sea una cuenta verdadera, ¿no? Porque así en el mundo lamentablemente también existen a veces cuentas pues que se falsifican, ¿no? Entonces es la única cuenta de TikTok que cuenta ahorita con más de 70,000 seguidores para poder verificar realmente esto, ¿no? Y como tip adicional para ir terminando, un tip adicional que yo les recomiendo para poder siempre tener una economía saludable, una economía sana, es que cada vez que ustedes vayan a comprar, siempre se pregunten, se hagan la siguiente pregunta: ¿necesidad o capricho? Si es necesidad, obviamente, pues cómpralo porque es una necesidad, ¿verdad? Pero si es capricho, te sugiero que vuelvas al siguiente día y estoy completamente seguro que a lo mejor al siguiente día ya no lo necesitas. Y por ende, esa economía va a ser saludable para tu familia. Así es. Muchísimas gracias una vez más. Te esperamos para otra oportunidad. Te comprometo a que nos visites en otra oportunidad porque estos temas son también de suma importancia para nuestro público televidente. Muy bien, ahora sí nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya venimos con lo último del programa.